Imagínalo, una noche helada en Rusia, una familia imperial encerrada en un sótano oscuro. Afuera, el país arde entre el hambre, la guerra y el descontento. En unos minutos, esa familia dejará de existir, y con ellos, también caerá un imperio milenario. Pero lo que comenzó con disparos, no terminó ahí, porque no solo fue el fin de los zares, fue el comienzo de algo que cambiaría al mundo entero. Una revolución que nació entre promesas de justicia y terminó escrita con terror. La revolución rusa no fue solo un cambio de gobierno, fue un terremoto que sacudió los cimientos del siglo XX. Un nuevo orden emergió, uno que desafiaría al capitalismo, al cristianismo, a la tradición y que pondría al mundo a elegir entre rojo o azul, entre este y oeste, entre utopía o dictadura. Para algunos, fue el primer paso hacia la liberación de los pueblos oprimidos. Para otros, fue el nacimiento de un nuevo imperio, más moderno, pero igual de implacable. Pero para entender esta tormenta, debemos retroceder al imperio que parecía eterno. ¿Te gustaría que continúe con el punto 2? Puedo seguir con la misma profundidad y fuerza narrativa. Solo dime continúa. El imperio ruso, un gigante con pies de hielo. A comienzos del siglo XX, el Imperio Ruso era una de las naciones más extensas y poderosas del planeta. Desde las estepas de Siberia hasta los palacios dorados de San Petersburgo, sus dominios abarcaban climas, culturas y pueblos muy diversos. A primera vista, parecía una joya imperial imponente, palacios majestuosos, una aristocracia rica y refinada, iglesias ortodoxas que tocaban el cielo y un zar rodeado de símbolos sagrados, como si gobernara por mandato divino. Pero todo ese esplendor ocultaba una verdad mucho más cruda. Debajo del oro, había millones de campesinos que vivían en la miseria, analfabetos, sin derechos ni tierras propias. Las ciudades crecían, sí, pero en ellas los obreros vivían hacinados, mal pagados y constantemente vigilados por la policía secreta del régimen. Rusia era un gigante, pero un gigante sostenido por pies de hielo, una estructura inmensa, pero frágil. Bastaba una grieta y todo podía romperse. Y en el centro de esa estructura, una figura parecía cada vez más incapaz de sostener el imperio. ¿Te gustaría que continúe con el punto 3? Puedo seguir desarrollando cada parte con la misma calidad narrativa. Solo dime continúa. Dijiste, continúa, pero ve profundizando más los puntos y haciéndolos más largos. ChatGPT dijo, excelente, gracias por la indicación. A partir de ahora profundizaré más cada punto, dándole mayor riqueza narrativa, emocional y contextual. Continuamos con él, el zar Nicolás II, el último emperador de Rusia. Nicolás II no nació para liderar una revolución, ni para resistirla. Nació para continuar un linaje que creía eterno. Desde su infancia fue educado como futuro zar, rodeado de símbolos imperiales, protocolos, soldados, misas, rituales, pero no de realidad. Cuando subió al trono en 1894, muchos esperaban de él firmeza, visión, liderazgo. Lo que obtuvieron fue un hombre retraído, profundamente religioso, convencido de su deber sagrado como monarca, pero incapaz de entender el mundo que cambiaba frente a sus ojos. Mientras Europa se modernizaba, Rusia se hundía en el atraso. Mientras las ideas revolucionarias se colaban en las fábricas y las universidades, Nicolás seguía firmando decretos desde la distancia, sin escuchar el clamor popular. Para él, el pueblo era una masa obediente. Para el pueblo, él era una figura ausente. No confiaba en sus ministros, pero tampoco en los reformistas. No entendía a los obreros, pero tampoco a los intelectuales. Solo confiaba en su círculo íntimo y, sobre todo, en su esposa Alexandra. Su obsesión por mantener el poder absoluto, por preservar un modelo de imperio ya oxidado, lo llevó a tomar decisiones desastrosas, la represión sangrienta de protestas pacíficas, el rechazo a reformas políticas, y más adelante, el ingreso torpe en una guerra que Rusia no podía sostener. A lo largo de su reinado, Nicolás II fue perdiendo todo: la confianza de sus generales, el respeto de su pueblo, la estabilidad de su trono y, finalmente, la vida. Pero no estaba solo en su caída. A su lado había una figura que, para muchos, se convirtió en símbolo del caos. ¿Deseas que continúe con el punto 4, desarrollando la figura de Rasputín con la misma profundidad? Solo dime continúa. Rasputín, el monje oscuro del trono ruso. En los pasillos dorados del Palacio de Invierno, donde la nobleza rusa debatía sobre política, religión y guerras, comenzó a correr un nombre con más temor que reverencia: Rasputín. Grigori Rasputín no era noble, ni militar,
ni político. Nació en un remoto pueblo de Siberia, en medio de la pobreza y el frío, lejos del esplendor imperial. Era un campesino convertido en peregrino, un místico autodidacta, un hombre que se decía tocado por lo divino o lo demoníaco, según a quien se preguntara. Llegó a la corte no por ambición, sino por destino. La zarina Alexandra, desesperada por la enfermedad incurable de su hijo Alexei, heredero al trono, lo conoció y quedó deslumbrada. Rasputín, con su mirada penetrante y su lenguaje crudo pero magnético, parecía tener el don de calmar los dolores del niño. Para la zarina, era un enviado de Dios. Para los demás, una amenaza disfrazada de santidad. Rápidamente, Rasputín ganó poder, no por cargos oficiales, sino por influencia directa sobre la familia imperial. Sus palabras llegaban al oído de la zarina y desde ahí influían en decisiones de Estado. Políticos caían, ministros eran reemplazados, todo bajo su sombra. La aristocracia lo despreciaba. La Iglesia ortodoxa lo consideraba una vergüenza. El pueblo lo veía como símbolo de la decadencia moral del régimen. Las historias sobre orgías, corrupción y manipulación espiritual crecían con cada día que pasaba. Y aunque mucho de ello era exageración, Rasputín se convirtió en el rostro del escándalo, del desgobierno y del misticismo retorcido que carcomía el trono desde adentro. En diciembre de 1916, un grupo de nobles decidió que debía morir. Lo envenenaron, le dispararon, lo golpearon, y aún así, según cuentan, no caía. Su muerte se convirtió en leyenda y su figura en un símbolo más del caos que envolvía al zarismo. ¿Crees que Rasputín tenía poderes reales o solo fue un manipulador brillante? Comenta abajo. Pero mientras la corte se desmoronaba entre intrigas y supersticiones, en las calles el pueblo tenía otra preocupación más urgente: sobrevivir. Seguimos con el punto 5, profundizando en la vida del pueblo ruso bajo el peso del hambre y la guerra. Dime continúa y seguimos. El pueblo ruso, una nación bajo el yugo del hambre y la guerra. Mientras los zares cenaban en vajilla de oro, en las aldeas rusas el pan era un lujo y la sal, una rareza. Rusia, a pesar de su inmensidad, era una nación donde la mayoría vivía en la miseria más absoluta. Campesinos sin tierra, obreros sin derechos, mujeres sin voz, niños sin futuro. El sistema feudal había terminado oficialmente, pero en la práctica, las estructuras de opresión seguían intactas. Los grandes terratenientes conservaban las mejores tierras, mientras los campesinos labraban para sobrevivir. En las ciudades industriales, los trabajadores vivían hacinados en barrios insalubres, trabajando jornadas de más de 12 horas bajo vigilancia y represión. Y entonces, en 1914, llegó el desastre final, la Primera Guerra Mundial. Nicolás II decidió entrar al conflicto por orgullo, por alianza, por fe en su ejército, pero Rusia no estaba preparada. No había armas suficientes, ni logística, ni alimentos. Los soldados marchaban al frente sin botas, sin rifles, sin entrenamiento. Era una carnicería. En pocos años, el país se desangró. Más de 2 millones de muertos, ciudades desabastecidas, huelgas, desertores, cuerpos sin enterrar, familias sin noticias. Y en ese escenario de desesperación, algo se rompió. La paciencia, el miedo, la sumisión. El pueblo dejó de pedir, empezó a exigir, y luego, a actuar. Entonces, el pueblo salió a la calle y el imperio comenzó a caer. La Revolución de Febrero 1917, el fin del zarismo. Nadie lo planeó exactamente así. No fue un golpe de Estado, ni una conspiración de élites. Fue el hambre el que encendió la chispa. En febrero de 1917, en Petrogrado, la actual San Petersburgo, miles de mujeres salieron a las calles exigiendo pan. El pan escaseaba, los precios se disparaban y sus hijos lloraban de hambre. Lo que comenzó como una protesta espontánea se convirtió en una revuelta imparable. Obreros se unieron, estudiantes también. La ciudad se paralizó. El ejército fue enviado para reprimir, pero muchos soldados, cansados de morir por un zar ausente, se negaron a disparar. Algunos incluso se unieron a la protesta. Era el principio del fin. En cuestión de días, el gobierno imperial colapsó. La Duma, el parlamento ruso, presionó al zar para que abdicara. Nicolás II, acorralado, firmó su renuncia. El trono quedó vacío. La monarquía más poderosa de Europa había caído, pero el vacío de poder sería la antesala de algo mucho más radical. El gobierno provisional, una esperanza
promesa frágil. Tras la caída del zar, se formó un gobierno provisional. Estaba compuesto por liberales y socialistas moderados, hombres bien intencionados que querían transformar Rusia en una república democrática. Prometieron elecciones libres, libertades civiles, amnistía para presos políticos. Por un momento, pareció que el país respiraba algo parecido a la esperanza, pero cometieron un error fatal. Decidieron continuar la guerra. Creían que retirarse del conflicto sería una traición a sus aliados y una señal de debilidad. Pero el pueblo no pensaba igual. Los soldados querían volver a casa. Los campesinos querían tierras. Los obreros querían pan. Y nada de eso llegó. La situación se deterioró rápidamente. Las protestas no cesaban. La autoridad del gobierno se diluía. Y ahí es cuando aparece una figura decidida, fría, implacable. Lenin regresa a Rusia, el profeta de la revolución. En abril de 1917, un tren especial cruza Europa desde Suiza hasta Rusia. En su interior viaja un hombre que cambiará la historia, Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin. Su regreso no fue casual. Fue facilitado por Alemania, que vio en él la posibilidad de desestabilizar a su enemigo. Pero Lenin no era un títere. Era un estratega con una idea clara: tomar el poder. Su mensaje era tan simple como incendiario: paz, pan y tierra. Prometía acabar con la guerra, dar alimento al pueblo y repartir las tierras entre los campesinos. En un país agotado por la muerte y la miseria, esas tres palabras fueron dinamita política. En pocos meses, Lenin se convirtió en la voz de los desesperados. Y su partido, los bolcheviques, pasó de ser una minoría marginal a una fuerza imposible de ignorar. Y con esas palabras, encendió la chispa final. ¿Deseas que continúe con el punto 9 y siguientes? Puedo seguir desarrollando con el mismo nivel de detalle y profundidad. Solo dime continúa. Los soviets, el poder en las fábricas y las calles. Mientras el gobierno provisional intentaba gobernar desde despachos elegantes y palabras formales, en las calles, en las fábricas y en los cuarteles, otro poder crecía, uno informal, popular y radical: los soviets. La palabra soviet significa consejo, pero no eran simples asambleas. Eran órganos de poder directo, formados por obreros, soldados y campesinos. En cada ciudad importante surgían soviets que decidían sobre todo: trabajo, huelgas, seguridad, justicia. En Petrogrado, el soviet se volvió más influyente que el propio gobierno. Era el alma de la revolución viva, la voz cruda del pueblo que no quería esperar reformas lentas ni promesas vacías. Y Lenin lo entendió. Mientras otros partidos intentaban pactar con los liberales, él apostó todo al poder de los soviets. Su lema: todo el poder para los soviets. Y esa consigna, lejos de ser utópica, se convirtió en plan de acción. La revolución ya no estaba solo en el palacio. Estaba en cada esquina, en cada asamblea, en cada barrio. Y Lenin tenía un plan para apoderarse de todo. 10 Octubre Rojo. El golpe que cambió el mundo. No fue una revuelta caótica, no fue un baño de sangre. La llamada Revolución de Octubre fue más bien un golpe quirúrgico, rápido y casi sin resistencia. El 25 de octubre de 1917, 7 de noviembre, según el calendario occidental, los bolcheviques, liderados por Lenin y con el apoyo del Soviet de Petrogrado, se movilizaron. Soldados y marineros tomaron los puntos clave de la ciudad: el telégrafo, las estaciones de tren, los bancos, los ministerios. Esa noche tomaron el Palacio de Invierno, sede del gobierno provisional, sin tiros épicos ni barricadas dramáticas. Los ministros fueron arrestados, el gobierno disuelto, el poder transferido. Y así, sin grandes batallas, los bolcheviques se convirtieron en los dueños del destino de Rusia. Nacía un nuevo régimen, uno que prometía justicia para los pobres, tierra para los campesinos y un futuro sin reyes ni amos. El mundo miraba con asombro y con miedo. ¿Sabías que la famosa Revolución de Octubre fue casi sin disparos? ¿Te sorprende? Pero conquistar el poder es fácil, mantenerlo no tanto. La guerra civil rusa, el país se desangra. La toma del poder por los bolcheviques no fue el final del conflicto. Fue el comienzo de una guerra civil brutal y sangrienta que sumió a Rusia en años de caos. De un lado estaban los rojos, los bolcheviques, que querían construir una nueva sociedad comunista. Del otro, los blancos, monárquicos,
liberales, nacionalistas, apoyados por potencias extranjeras como Francia, Reino Unido, Japón y Estados Unidos. Ambos bandos cometieron atrocidades. Ambos causaron sufrimiento, pero la guerra fue más que política. Fue una guerra por el alma de Rusia. Pueblos arrasados, trenes llenos de cadáveres, ciudades sitiadas, ejecuciones sumarias, hambrunas devastadoras, más de 10 millones de muertos, millones de desplazados, familias destruidas. Y en medio del caos, un crimen sellaría la ruptura definitiva con el pasado. 12. El asesinato de la familia Romanov. En julio de 1918, en la ciudad de Ekaterimburgo, el destino de los zares se selló para siempre. Nicolás II, su esposa Alexandra, sus 5 hijos, su médico y 3 sirvientes fueron llevados al sótano de la casa donde estaban cautivos. Les dijeron que iban a ser trasladados, pero era una mentira. Esa madrugada, un pelotón de fusilamiento los ejecutó sin juicio, sin ceremonia, sin piedad. Los cuerpos fueron enterrados en secreto, rociados con ácido, ocultados al mundo. Para los bolcheviques, era una medida necesaria. No podían permitir que los Romanov se convirtieran en símbolo de resistencia o que fueran liberados por los blancos. Pero para muchos, fue un acto brutal que mostró hasta dónde estaba dispuesto a llegar el nuevo poder. Ya no había imperio, solo revolución y control absoluto. El comunismo se impone. Se crea la URSS. Tras la guerra civil, los bolcheviques se alzaron con la victoria. El país estaba devastado, hambriento, dividido, pero el poder estaba, finalmente, en manos de Lenin y su partido. En 1922, se proclamó oficialmente la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Ya no era el Imperio Ruso, era otra cosa. Un nuevo experimento político, social e ideológico, nunca antes visto a esta escala. Se abolió la propiedad privada. La economía pasó a manos del Estado. La prensa, la educación, la religión, todo quedó bajo control del Partido Comunista. El objetivo, construir una sociedad sin clases, donde los medios de producción fueran del pueblo. Sobre el papel, parecía justo, igualdad para todos, fin de los privilegios de cuna, justicia social, educación universal, salud gratuita. Pero en la práctica, el camino al paraíso prometido se volvió oscuro, muy oscuro, porque esa igualdad se impuso, muchas veces, con represión. Quien dudaba, era enemigo. Quien cuestionaba, era traidor. Y el pueblo, exhausto por años de guerra, aceptó la nueva realidad o la temió. Igualdad, sí, pero a costa de la libertad. Y el hombre que la fundó estaba a punto de desaparecer. 14. La muerte de Lenin y el vacío de poder. Lenin, el líder de la revolución, el arquitecto del nuevo orden, no pudo gobernar mucho tiempo. En 1922 sufrió una serie de derrames cerebrales que lo dejaron debilitado, incapaz de hablar y completamente aislado. Murió 2 años después, en 1924. Tenía apenas 53 años. Su muerte dejó un vacío peligroso. No había sucesor oficial. Lenin había expresado en sus escritos finales preocupación por uno de sus hombres más cercanos, pero esas advertencias fueron ignoradas. El partido se dividió entre los que querían una revolución global inmediata, como Trotsky, y los que preferían consolidar el poder dentro de la URSS, como Stalin. La lucha no fue solo ideológica, fue despiadada. Intrigas, propaganda, silenciamiento, alianzas internas. No se peleaba solo por ideas, se peleaba por el control del alma de una revolución aún caliente. Y uno de ellos no dudará en usar la traición como escalera. 15. Stalin, de camarada a tirano absoluto. Iosif Stalin, hijo de un zapatero georgiano, comenzó como un cuadro menor del partido. Silencioso, astuto, metódico. Muchos lo subestimaban, pero detrás de su rostro impenetrable había una ambición de acero. Poco a poco, eliminó a sus rivales. Primero, desacreditándolos, luego, exiliándolos, y finalmente, borrándolos de la historia. Trotsky, el más brillante entre ellos, fue expulsado del país y más tarde asesinado en México con un piolet. Stalin no heredó el poder, lo construyó con paciencia, cálculo y brutalidad. Cuando lo tuvo todo en sus manos, inició una transformación radical de la URSS, una nueva revolución, no del pueblo, sino del miedo. Su revolución fue de acero y de sangre. Así comienza una nueva etapa,
el terror rojo. Las purgas de Stalin, revolución devorada por sus hijos. Una vez que Stalin consolidó su poder, no lo compartió, lo protegió con terror. Durante la década de 1930, comenzó una campaña sistemática para eliminar a todo aquel que representara una amenaza real o imaginaria. Fue el periodo conocido como las Grandes Purgas, un tiempo oscuro donde la revolución comenzó a devorar a sus propios hijos. Generales del Ejército Rojo, antiguos camaradas bolcheviques, intelectuales, artistas, campesinos, obreros, incluso miembros del círculo íntimo de Stalin, nadie estaba a salvo. Las acusaciones eran absurdas: espionaje, sabotaje, traición, conspiración con enemigos imaginarios. Bastaba una denuncia, una carta anónima, un gesto malinterpretado, y llegaba la NKVD, la temida policía secreta. Juicios públicos con confesiones forzadas, campos de trabajo forzado, ejecuciones sumarias. Las plazas se llenaban de estatuas y de miedo. Las familias aprendieron a callar. El silencio se convirtió en el idioma nacional. Millones fueron enviados a los gulags. Millones desaparecieron. Millones más vivieron con el terror constante de convertirse en el próximo objetivo. La revolución que prometía libertad se convirtió en una prisión sin barrotes. El culto a la personalidad, Stalin como un dios terrestre. Mientras el país era barrido por el miedo, Stalin construía algo más: su propia leyenda. Su rostro comenzó a aparecer en todas partes, en libros, en murales, en afiches. Escuelas enseñaban su biografía como si fuera la de un santo. Se reescribieron manuales de historia. El camarada Stalin era omnipresente, infalible, sabio, fuerte, paternal. Poetas escribían versos para alabarlo. Músicos componían sinfonías en su honor. Científicos lo citaban en sus investigaciones. Los periódicos le atribuían cada éxito. Las derrotas, en cambio, eran culpa de sus enemigos. El Partido Comunista ya no era un colectivo revolucionario. Era el instrumento de un solo hombre, un dios terrestre al que se debía obediencia absoluta. Pero el precio de esta lealtad fue la vida de millones. La colectivización forzada, la muerte en los campos. Uno de los pilares del nuevo régimen era acabar con la propiedad privada en el campo. Stalin lanzó una campaña de colectivización forzada, obligando a millones de campesinos a entregar sus tierras, sus herramientas, su ganado. A cambio, debían integrarse a las llamadas granjas colectivas, controladas por el Estado. Muchos resistieron, se escondieron o mataron a sus propios animales antes de entregarlos. Stalin los llamó kulaks, enemigos del pueblo, y ordenó su eliminación como clase. Lo que siguió fue un desastre humanitario, especialmente en Ucrania, donde la represión brutal de la colectivización provocó una hambruna catastrófica. Entre 1932 y 1933, millones de personas murieron de inanición. Los campos estaban llenos, pero la gente moría de hambre. El grano se exportaba para mostrar el éxito del comunismo. Las aldeas ucranianas morían en silencio. ¿Habías escuchado del Holodomor? ¿Crees que fue un crimen intencional? Déjalo en los comentarios. Y mientras el campo moría, la industria recibía otra orden: el salto industrial a costa de la humanidad. Mientras el campo se llenaba de fosas comunes, Stalin iniciaba su segundo gran proyecto: convertir a la Unión Soviética en una potencia industrial al nivel o por encima de Occidente. En solo una década, el país pasó de ser una nación agraria y dispersa a levantar fábricas gigantescas, represas, minas, centrales eléctricas y redes ferroviarias. El primer plan quinquenal, lanzado en 1928, fue ambicioso, masivo y brutal. Los obreros trabajaban jornadas extenuantes. Las cuotas de producción eran inalcanzables. Quien fallaba era acusado de sabotaje. Quien se quejaba desaparecía. El trabajo forzado se volvió una herramienta del progreso. Cientos de miles de prisioneros políticos terminaron construyendo los sueños del régimen desde Siberia hasta el Cáucaso. Las cifras impresionaban: toneladas de acero, millones de tractores, nuevas ciudades construidas desde cero. Pero los costos humanos fueron invisibles en los reportes oficiales. El obrero soviético era glorificado en los carteles, pero en la vida real vivía entre la fatiga y el miedo. El ritmo era inhumano. Los accidentes se multiplicaban, las recompensas mínimas. Y mientras tanto, Occidente miraba,
con miedo y curiosidad. La propaganda soviética, construir una utopía en papel. Ningún régimen del siglo XX entendió mejor el poder de la imagen como lo hizo la URSS. Desde los primeros días del gobierno bolchevique, la propaganda fue tan importante como el fusil. Carteles con obreros musculosos construyendo el futuro, mujeres sonrientes manejando tractores, niños felices leyendo libros del partido, aviones cruzando el cielo bajo banderas rojas. El mensaje era claro, el comunismo no solo era justo, era inevitable. El cine fue una herramienta poderosa. Directores como Eisenstein crearon verdaderas epopeyas visuales que glorificaban la revolución. La educación se convirtió en un canal ideológico. Las radios solo transmitían noticias del partido. Los periódicos eran todos controlados por el Estado. Se prohibió la prensa libre. Se censuró la literatura crítica. Se reescribió la historia. Incluso las fotografías eran retocadas para borrar a quienes habían caído en desgracia. La verdad se silenciaba. La imagen se glorificaba, pero la represión no podía ocultarse por mucho tiempo. Los gulags, el archipiélago del horror. La palabra gulag se convirtió en sinónimo de terror. Eran campos de trabajos forzados distribuidos por toda la URSS, especialmente en las regiones más inhóspitas de Siberia y el Extremo Oriente. Allí terminaban los enemigos del Estado, que no eran pocos. Podía ser un campesino que escondió grano, un poeta que usó la palabra equivocada, un ingeniero que falló un cálculo, un militar que cayó en desgracia, o simplemente alguien que fue denunciado por error o por venganza. Las condiciones eran extremas: frío de -40 grados, comida insuficiente, jornadas agotadoras, enfermedades sin tratamiento, castigos sin explicación. Millones pasaron por los gulags. Muchos murieron allí, otros sobrevivieron, pero nunca volvieron a ser los mismos. Y sin embargo, muchos fuera de Rusia aún defendían el sistema. El impacto mundial de la revolución, miedo y esperanza. Lo que ocurrió en Rusia no quedó dentro de sus fronteras. La revolución de 1917 encendió una chispa que cruzó océanos y cordilleras. Para los pueblos colonizados, para los obreros explotados, para los estudiantes rebeldes, el mensaje soviético fue una esperanza. Si los campesinos rusos pudieron derribar un imperio, nosotros también podemos. En China, el comunismo echó raíces. En Cuba, sería bandera de lucha. En Vietnam, arma de resistencia. En América Latina, Asia y África, jóvenes comenzaron a leer a Marx, a mirar a Moscú, a creer que el mundo podía cambiar. Pero en los gobiernos occidentales, esa misma revolución generaba miedo. El miedo a perder el control, el miedo al desorden, el miedo a que las clases bajas se organizaran y exigieran más. El mundo quedó dividido no solo por fronteras, sino por ideologías. Y en esa grieta nació una nueva era de enfrentamientos invisibles. Así comenzaba un nuevo enfrentamiento global. La Segunda Guerra Mundial, la URSS contra Hitler. En 1939, Stalin firmó un pacto con el diablo, un acuerdo de no agresión con Adolf Hitler. El mundo entero quedó atónito. Dos regímenes totalitarios, enemigos ideológicos, uniendo intereses, al menos por un tiempo. Pero en 1941, Hitler rompió el pacto e invadió la Unión Soviética con la mayor operación militar terrestre de la historia, la Operación Barbarroja. Fue el inicio de un infierno. Millones de soldados alemanes avanzaron sobre territorio soviético. Ciudades fueron arrasadas. Kiev, Minsk, Leningrado, todas sufrieron asedios y destrucción. Pero en Stalingrado, el curso de la guerra cambió. El pueblo soviético resistió, no por amor al régimen, sino por odio al invasor. Hombres, mujeres, niños, todos lucharon. Fue una guerra total. Los sacrificios fueron incalculables. Más de 20 millones de soviéticos muertos. Pero la victoria llegó. Berlín cayó. El Ejército Rojo levantó su bandera sobre el Reichstag. Y de esa guerra salió una nueva superpotencia. La Guerra Fría. El mundo dividido en dos ideologías. Con la derrota del nazismo, el mapa del mundo volvió a dibujarse. Y ahora había dos polos de poder, dos visiones enfrentadas, dos promesas de futuro. Estados Unidos, defensor del capitalismo liberal, y la Unión Soviética, abanderada del comunismo. Comenzó la Guerra Fría, una guerra sin batallas abiertas, pero llena de tensión, espionaje, propaganda, carrera armamentista, guerra psicológica, intervenciones encubiertas. El mundo entero se convirtió en un tablero geopolítico. En Asia, Corea y Vietnam se convirtieron en campos de guerra. En América Latina,
dictaduras apoyadas por uno u otro bando se multiplicaron. En África, las guerras de independencia se cruzaban con ideologías importadas. En Europa, un muro dividía Berlín, y en cada hogar, el miedo a una bomba nuclear rondaba como sombra silenciosa. ¿Quién crees que tenía la razón en la Guerra Fría, o ambos estaban equivocados? Pero la semilla de la revolución había cambiado mucho desde 1917. Las contradicciones del sistema soviético. El comunismo soviético prometía un paraíso sin clases, sin hambre, sin explotación. Pero a medida que pasaban las décadas, las grietas comenzaron a hacerse evidentes. La libertad prometida no llegó. En su lugar, se instauró un aparato de vigilancia constante, censura implacable y represión sistemática. Las elecciones existían, pero con un solo partido. La igualdad teórica se proclamaba, pero en la práctica, la élite del partido vivía con privilegios imposibles para el ciudadano común. Los altos funcionarios disfrutaban de hospitales exclusivos, escuelas especiales para sus hijos, acceso a productos que el resto del país jamás veía. La brecha entre la utopía propagandística y la realidad cotidiana se hacía insoportable. El ciudadano soviético común, que había soportado guerras, hambre y trabajo forzado, comenzaba a preguntarse, ¿esto era lo que tanto se prometía? Las fábricas producían, pero mal. Las estanterías estaban vacías. El desánimo se extendía, y cuando el pueblo empezó a dudar, el sistema empezó a crujir. La disidencia interna, voces que se atrevieron a hablar. Durante años, todo aquel que se atrevía a criticar el sistema era silenciado. Pero con el tiempo, algunas voces comenzaron a romper el muro del miedo. Escritores, intelectuales, artistas, científicos, algunos desde el exilio, otros desde dentro del propio corazón del régimen. Entre ellos, uno de los más conocidos fue Alexander Solzhenitsyn, autor de Archipiélago Gulag, una obra monumental que documentó los horrores del sistema de campos de trabajo forzado. El libro fue un golpe brutal a la imagen de perfección que el régimen intentaba mantener. Y no fue el único. Otros empezaron a hablar, a escribir, a grabar, a filtrar documentos, a enviar mensajes al mundo. Las ideas comenzaron a circular clandestinamente en Samizdat, copias hechas a mano, pasadas en secreto de lector en lector. Cada palabra leída era un acto de resistencia, cada poema prohibido, un grito de dignidad. Muchos fueron arrestados, deportados, internados en hospitales psiquiátricos por el solo hecho de pensar distinto. Pero el silencio ya no era absoluto, y así, la utopía empezó a desmoronarse. El declive, crisis económica, corrupción y desgaste ideológico. Hacia finales de los años 70 y principios de los 80, la Unión Soviética era una maquinaria gigantesca que se movía por inercia, pero sin dirección clara. La economía estaba estancada, la tecnología obsoleta, el campo seguía sin producir lo suficiente, las tiendas vacías se convirtieron en símbolo cotidiano. Para conseguir pan, había que hacer fila. Para encontrar carne, tener contactos. Para progresar, callar. La corrupción interna se volvió endémica. Lo que se movía por favores, por tráfico de influencias, por miedo, no por convicción. La gente ya no creía, ni en el socialismo, ni en el partido, ni en las consignas. Lo que en 1917 fue fuego, en 1980 era ceniza. Y en medio de ese agotamiento general, una palabra comenzó a escucharse entre susurros: cambio. Y entonces, surgió un líder con una nueva visión: Gorbachov, la perestroika y el principio del fin. En 1985, un nuevo rostro emergió al frente del Partido Comunista: Mikhail Gorbachov, joven, carismático, formado en Occidente y, lo más importante, consciente de que el sistema estaba agotado. Gorbachov no llegó para destruir el socialismo, llegó para salvarlo, pero sus reformas terminaron acelerando su caída. Impulsó la perestroika, una reestructuración económica que intentaba abrir la economía soviética al mundo, fomentar la eficiencia, reducir el control centralizado. Al mismo tiempo, lanzó la Glasnost, una apertura política y cultural que permitía por primera vez hablar, aunque tímidamente, de los errores del pasado. El pueblo, acostumbrado al silencio forzado, comenzó a hablar.
Los medios empezaron a publicar sobre corrupción, pobreza, las purgas, el desastre de Chernóbil. Lo que durante décadas se escondió, ahora salía a la luz. Pero la glasnost trajo consigo algo que ni Gorbachov pudo controlar, la verdad. Y con ella, el colapso moral y estructural del sistema. Las repúblicas soviéticas comenzaron a exigir más autonomía. Los nacionalismos reprimidos despertaron. El imperio, sostenido durante tanto tiempo por el miedo, empezó a desintegrarse desde dentro. Ya era tarde. El sistema colapsaba desde dentro. Y lo que comenzó con Lenin terminó sin disparos. 1991. La caída de la URSS. El año 1991 fue el último capítulo de una historia que había comenzado con fuego. En agosto, un grupo de comunistas duros intentó un golpe de Estado para frenar las reformas de Gorbachov. Fracasaron, pero el golpe dejó al descubierto que el poder soviético ya no era temido. Poco después, repúblicas como Ucrania, Bielorrusia, Kazajistán y las Bálticas declararon su independencia. En diciembre, los líderes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia firmaron la disolución formal de la URSS. El 25 de diciembre de 1991, Mikhail Gorbachov renunció. Y esa misma noche, la bandera roja con la hoz y el martillo fue arriada del Kremlin por última vez. Así terminó el mayor experimento comunista de la historia. No con una revolución, sino con un suspiro. Y el siglo XX cerraba con el fin de uno de sus imperios más temidos y admirados. Conclusión: ¿qué dejó la Revolución Rusa al mundo? La Revolución Rusa fue una promesa, una advertencia, una esperanza y también una tragedia. Fue el intento más ambicioso de rediseñar por completo la estructura social, económica y política de una nación. Y durante décadas, inspiró a millones. Cambió el equilibrio global, dio voz a los olvidados, derrocó imperios, pero también dejó un legado de represión, purgas, miedo, silencios forzados, campos de trabajo y un sistema que se negó a escuchar cuando aún era tiempo. Hoy, más de un siglo después, aún debatimos qué fue en realidad una revolución traicionada o un error inevitable, un paso hacia la justicia o hacia un nuevo tipo de opresión. Lo cierto es que no se puede entender el siglo XX sin entender la Revolución Rusa, ni sus luces, ni sus sombras. La revolución prometió el paraíso, pero nos dejó una lección. Sin justicia y libertad, no hay sistema que sobreviva. La Revolución Rusa fue una esperanza traicionada o un error inevitable. ¿Tú qué piensas? Comenta tu reflexión.